efficiency in the water. Genial, genial, genial. Tocó para Valdano. Bueno, vamos a iniciar esta clase número 1 de la materia Análisis de las estrategias de los deportes. En esta primera parte, esta primera clase, que en principio quiero anticipar de que no es absolutamente correlativa la unidad con las clases virtuales, porque estos formatos audiovisuales también tienen que ser adaptados a una coherencia discursiva que no es la misma la del papel que la de este sistema de videoclase, en el cual de pronto uno no interactúa en absoluto con ustedes que están allí del otro lado. Entonces se reestructuran algunos temas para poder darle la dinámica que merece. Así que vamos a empezar con los primeros conceptos. Esta materia ya de por sí tiene una denominación extensa, ¿sí?, que tenemos que analizarla, aunque sea mínima, sencilla y básicamente para poder comenzar a conceptualizar y analizar los distintos contenidos que ustedes van a transformar seguramente en conocimientos. Vamos a empezar a hablar entonces del concepto del deporte. Por supuesto, ustedes, profesores de educación física, a lo largo de su formación, en los 4 años de la carrera, han tratado, han escuchado y han leído acerca de este concepto del deporte. Pero merece específicamente este espacio que va a tratar acerca de las estrategias del deporte, que definamos un marco conceptual para que la aplicación del concepto estrategia sobre el concepto deporte no aparezca justamente como una complicación, sino como una aplicación dinámica de un proceso. Vamos a seguir algunos autores mínimamente, pero como principio elemental vamos a partir de considerar al deporte como un lenguaje, entendiendo por lenguaje a un sistema de signos que adquiere una significación en el plano social, en el plano comunitario determinada. El lenguaje propio del deporte o de los deportes no es siempre el mismo, y tampoco el lenguaje deportivo o el deporte entendido como lenguaje se refiere exclusivamente al lenguaje corporal. Comento esto porque evidentemente el deporte es una práctica que implica la corporeidad y el trabajo dinámico de nuestra esencia biológica, y por ende uno puede entender que hablar del deporte como lenguaje es sinónimo de hablar del lenguaje corporal. Sí, es verdad. En el deporte se desarrollan lenguajes corporales, pero no solo vamos a ver al deporte como un lenguaje corporal, o sea, un sistema de signos producidos por nuestro aparato locomotor que adquieren una significación específica en el ámbito del deporte, sino que también vamos a ver cómo el deporte se configura como un lenguaje sociocultural. Más no entonces desde el plano denotativo de lo que un deportista en el campo de juego expresa con su cuerpo, o el rendimiento de un equipo al finalizar un partido, una contienda, establece en un marcador o en un tanteador, sino que vamos a ver más desde el plano connotativo, vamos a ver qué es lo que ese deporte o esos deportes significan, ¿sí?, en el seno de la sociedad, en la comunidad. ¿Qué es lo que el deporte deja más allá de la realización misma del hecho deportivo? Entonces, esta sería la conceptualización que vamos a tener que tener en cuenta. El deporte es una práctica social y como tal puede ser configurada y analizada desde el punto de vista de uno de los tantos lenguajes y de tantos nuevos lenguajes que este mundo moderno está haciéndonos aprender. Y más aún nosotros, siendo
profesionales de la educación física del deporte, debemos conocer, tenemos la obligación de comprender e interpretar todos aquellos mensajes que parten desde el deporte, desde el jugador, desde el deportista, desde el atleta y desde los otros actores que no son los activos en la práctica deportiva, sino que son los que acompañan, los que adhieren, los que son aficionados, la afición, aquel que gusta del deporte y tal vez es observador, es dirigente, es familiar, es acompañante, y que también conceptualiza, obtiene mensajes desde esta práctica social y llega a connotar, a producir un sistema de significados. También podemos entender al deporte como una práctica social que se jerarquiza y se complejiza cada día más. ¿Esto por qué? Porque el deporte progresa desde el punto de vista del rendimiento y desde el punto de vista también del aporte, si ustedes quieren, a la formación, a la educación y a la salud, debido a los avances tecnológicos, a la comunicación, a la circulación de información específica respecto del hacer deportivo, y también tiene una implicancia muy ligada a lo que sería la cuestión simbólica, como un símbolo cultural, social, político y hasta económico. La práctica del deporte como práctica social no queda, como dijimos ya, en el resultado, en términos objetivos solamente. No quiero decir que esos resultados y lo obtenido desde el punto de vista competitivo o de aprendizaje no sean logros reconocidos, sí lo son, pero existen otro tipo de reconocimientos socioculturales que pasan por esto que hemos dicho, por la valoración económica, política, cultural, social. Todos conocemos evidentemente lo que implica que una comunidad, más aún si es pequeña, trascienda a partir del deporte. Muchas veces las comunidades pequeñas, a través del deporte y el arte también, el arte es otro lenguaje que adquiere esta valoración, hace que esa comunidad de personas, esa población, ese grupo, ¿sí?, tome trascendencia en otros planos, en otros ámbitos, ¿sí?, que trascienda la esfera geográfica y comunitaria donde primariamente se desenvuelve. Ni hablar de las élites deportivas que visitan periódicamente las distintas ciudades del mundo para el evento más importante, que es la Olimpiada. Conocemos todos los valores que se construyen a partir de allí y que son sustentados. No existiría posibilidad que esos valores estuvieran presentes y pudieran ser comunicados si no son a través del deporte. Y también tenemos que entender que el deporte puede ser pensado desde el punto de vista del poder político. También la trascendencia deportiva conlleva con la adquisición, en el plano de la valoración, de cierta imagen de poder o de potencialidad del grupo de deportistas y de a quienes ellos representan. De hecho, el medallero olímpico marca claramente la codicia, en buenos términos o no tanto, pero sí la energía que hay, el esfuerzo que existen en las organizaciones, llámense naciones, para posicionarse mejor en esa tabla, en el medallero, porque evidentemente esto fortalece el poder político del país. No directamente, pero sí podemos decir que fortalece la imagen, o agranda de algún modo, como una lupa, la perspectiva de ese grupo, de esa comunidad, de esa nación en el mundo.
La educación física y deportiva en algún punto se tocan. Deberían ser dos disciplinas, dos ciencias que comparten muchos principios y postulados. Es lo mismo establecer que la educación física incorpora al deporte que decir que la educación deportiva incorpora a la educación física. Hoy por hoy considero que no, porque lamentablemente, y todos los que somos profesores y más aún aquellos que hemos tenido ya varios años de actuación en distintos niveles educativos, en distintas jurisdicciones, en distintos ámbitos, sabemos que los impedimentos, ¿sí?, las limitaciones que tenemos para que consolidar el deporte y la educación física como un todo son muchos. No es fácil. En general existen las instituciones deportivas que trabajan el deporte con objetivos competitivos, de rendimiento y también sociales, ¿sí?, pero como, digamos, como planteo secundario, como objetivo secundario, y tenemos las instituciones educativas que a través de la educación física toman al deporte como un elemento más en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y obtenemos también a partir del deporte valores educativos y conseguimos objetivos educativos. Lo ideal, siendo prácticamente una consolidación indivisible el deporte y la educación física, porque el objeto de estudio es el mismo, es el movimiento, es el hombre en movimiento, es el hombre que en un medio determinado se pone a prueba a sí mismo y ante otros y comparte y juega una determinada forma técnica y a partir de allí obtiene satisfacciones de todo tipo. Entonces ese sería el ideal, ¿no?, que podamos algún día tener una teoría de la educación física deportiva que sea prácticamente la misma. La organización institucional de las instituciones de la sociedad debe también, es un importante condicionante para que esto suceda. Lamentablemente los docentes, los profesores, en los niveles de intervención que tenemos, seguramente tenemos posibilidad de conseguir, de modificar, de obtener logros, y en la medida de que accedemos a ciertas posiciones, lugares de poder, las posibilidades de modificar este entorno son mayores. Pero evidentemente no es fácil, no es un objetivo fácil. El deporte escolar, que es justamente el punto donde la consolidación entre el deporte competitivo y la educación física se encuentran, es el punto de conexión, el punto de unión, no debería ser una transposición didáctica del deporte concebido como tal, como práctica social extraescolar, adaptada a la escuela o a la educación, sino que debería ser una creación propia de la educación física, donde toma algunos elementos del deporte como práctica social ya institucionalizada y reconocida, de acuerdo a todas las circunstancias que rodean, que están en torno de los grupos, ¿sí?, de los sujetos del aprendizaje y de los grupos, y que entonces esas adaptaciones sean realmente creaciones propias de un proyecto educativo, que la práctica de un deporte determinado como puede ser el hockey o el fútbol o la natación en el ámbito escolar no tenga la obligación
de parecerse al hockey, el fútbol o la natación federativa. Por supuesto que alguna imagen de ese estereotipo deportivo extraescolar nosotros debemos preservar para dar coherencia y continuidad a un proyecto de educación física y deportiva permanente. Pero el error en general es que los proyectos de educación física a la hora de incorporar al deporte se atan de una manera a veces hasta casi caprichosa a cuestiones de índole reglamentarias y de índole organizativas que hace el deporte federado por una lógica propia, interna y externa, que es genuina y originaria de ese deporte, de esa federación y de esa organización. Así que esto de adaptar el deporte escolar sobre lo que tenemos muchísimo escrito y vamos a tratar en la próxima clase, en la clase número 2, tiene que ser, a mi criterio, una real creación. Y el deporte escolar, por supuesto, entonces tampoco podría ser estandarizado. No puede ser el mismo deporte escolar en la provincia de Jujuy que en Santa Cruz, que en Misiones o que en San Juan, o que en Buenos Aires capital, o en determinado barrio o escuela que en otra, porque los actores y los escenarios son diferentes. La heterogeneidad de justamente nuestra cultura y de nuestro país determina que es obligación y es el compromiso de cada institución crear un proyecto educativo que esté dirigido a los sujetos de aprendizaje, a los discentes, que van a tener que aprovechar toda esta estimulación que va a obtener un niño, un adolescente o un adulto también, si estuviéramos hablando de instituciones con adultos, y que lo pueden proyectar a otras instancias de la vida, deportiva o extradeportiva. Bueno, vamos a finalizar aquí simplemente sintetizando los conceptos elementales de esta primera ponencia, que son: el deporte como un lenguaje, entendiendo el lenguaje como un sistema de signos en el cual va a estar implicado el lenguaje corporal, la gestualidad y todo lo que denota el movimiento corporal, pero también un lenguaje sociocultural en donde el deporte va a aparecer como un símbolo que connotará una diferente y una amplia gama de mensajes de índole políticos, de valores, de consideraciones y de principios que después pueden ser aplicados a la economía, al marketing, a la publicidad, a la política, a la propia religión, que también las instituciones religiosas hacen del deporte una práctica en su práctica de fe, justamente. Y en segunda instancia también hablamos del deporte escolar como no una reducción del deporte federativo en la escuela y una adaptación técnica de cuestiones reglamentarias, sino una creación pura y propia de la escuela para que esos niños que hacen deporte escolar después puedan, aprendiendo este deporte escolar, insertarse en el deporte federativo si así lo quisieran, o que les sea útil en cualquier otro aspecto del desarrollo de su vida personal. Ahora sí, muchas gracias y nos vemos la próxima clase.